para regresar más temprano a la casa. Aló. Me dijo que se estaba grabando la sesión y me pidió permiso. Ahora tiene ese detalle Zoom, ¿verdad? Sí, a partir de esta semana. Y si digo que yo no quiero que la graben, me saca de una vez. Bueno, ok. Entonces, quedamos en eso. Este jueves, si no tenemos lab o no. Kendall, este jueves, no sé si usted estaba adentro cuando lo dijimos, lo que vamos a hacer es adelantar la clase que se iba a dar el lunes para disponer del lunes como centro de estudio de 5 a 7 y media, digamos. Pero el jueves de 12 en adelante, ¿verdad, Rubén? Sería la clase que está programada para el lunes. ¿De acuerdo? O sea, no habría laboratorio, pero no tendríamos libre el tiempo, sino que lo estaríamos empleando en avanzar con la unidad 3, aunque sea con la primera clase por lo menos, para no atrasarnos después, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, Kendall dice gracias. Yo quería decirles que he tenido problemas con la práctica de etileno. Hay un grupo que no me ha entregado los datos, ¿verdad? Yo no sé, voy a mandar los datos que tengo, pero el grupo que no entregó los datos pierde ese reporte para la nota, ¿verdad? Porque no podemos tolerar eso, que no se reporten los datos de algo tan sencillo también. Yo ahorita no sé quiénes son, les puedo decir los que sí me han mandado, ¿verdad? Ah, bueno, tal vez Dilarmando no está. Sí, profe, yo esa es la consulta que le iba a hacer, que no sé si usted lo que no entendió fue si yo estaba trabajando solo o con Brian, o que los datos faltan algunos datos. No, ya me dijiste lo que me hacía falta. Es que ustedes, bueno, no sé, asumen que uno sabe ya cosas que, bueno, lamentablemente yo no sé. Por ejemplo, mandan los datos sin ningún nombre o con el nombre de uno de los dos. Entonces, yo en el caso de Dil Armando no sabía quién era el otro. Bueno, pero ya sé que es Brian. Entonces, creo que ya sé quiénes son los que faltan. Yo les voy a escribir a esas personas que faltan como última oportunidad para que no pierdan la nota del reporte, pero si no la perderían lamentablemente. Y la otra cuestión, como este reporte que viene del etileno, también hay que presentarlo en forma de artículo científico, y hasta ahora están ustedes recibiendo, bueno, no han recibido los datos, yo con esos datos, si todos me lo presentan, puedo hacer algo de estadística, y entonces podríamos usarlo como un mecanismo de aprendizaje, por lo menos de lo que es un análisis, conocer lo rudimentario de un análisis de varianza y una prueba de comparación de medias, que podrían ustedes traducir a cuadros y figuras, con lo cual pues tendrían un capítulo de resultados, una sección de resultados del artículo pues más claramente definida. Entonces, atrasaríamos la entrega de ese informe para de este domingo en 8, de manera de que tengan un poco más de tiempo y quedaría después del examen entonces. ¿De acuerdo? Ok, gracias. Ana me dice que, bueno, sí, parece que eso es bastante popular. Yo creo que si me lanzo a diputados con estas propuestas que he hecho, tal vez quedo entre ustedes. Ok. Bueno, entonces, Rubén, ¿alguna otra cosa que esté dejando de lado o estamos ya con lo que había que conversar con ellos? Sí, creo que no nos olvidó ninguna. Ok. Bueno, entonces vamos a ver la presentación de el metabolismo, la regulación de la respiración y el metabolismo de lípidos, que es una presentación relativamente corta, pero bueno, ustedes saben que a mí me gusta utilizar las clases para revisar que conocimientos anteriores hayan sido asimilados, hayan sido interiorizados. Entonces les voy a compartir, ya puedo compartir, sí, ¿verdad? No, tenés que darme chance. Creo que ya. Ok, muchas gracias. Sí, ya ahora sí pude. Entonces se supone que ya ven ahí regulación de la respiración vegetal y metabolismo de lípidos.
Voy a disminuir esto de acá. Bueno, como ya pareciera ser una constante en fisiología vegetal, revisamos procesos que llevan a cabo las plantas y uno de los aspectos que siempre nos interesa mucho es cómo regulan las plantas esos procesos. Hablamos, por ejemplo, del tema de qué importancia tiene la temperatura y la luz como factores reguladores de la fotosíntesis. Y ahora vamos a revisar, aunque en una forma muy somera, porque no da el tiempo para más, cómo se regula la respiración vegetal. Y al final vamos a tener algunas láminas para ver el metabolismo de lípidos, que es parte importante del tema de la respiración. Ok, pasamos entonces. Aquí tenemos en el fondo de esta primera pantalla, tienen un experimento que espero que hayan visto el video que se los puse en mediación virtual, en donde se habla de la respiración y básicamente se contesta la pregunta si las plantas respiran también cuando hay luz. Porque bueno, esa fue una pregunta del pasado, dado que llegamos a conocer en algún momento que las reacciones luminosas de la fotosíntesis ¿qué producían las reacciones luminosas de la fotosíntesis? ¿Alguien que me lo recuerde? Dos cosas principalmente. ¿Cuáles serían? Reductor y HP. ¿Podrías otra vez, Laura? Se me entrecortó. Reductor y ATP. Correcto, poder reductor y ATP, dijo Laura. Exactamente. Entonces, como el ATP, ya saben ustedes, es la salida principal de la respiración, pues existía la duda de si la respiración en la oscuridad era la misma que en condiciones de luz. Bueno, no en el tiempo que se hizo ese experimento del video que hizo la Enciclopedia Británica, que es el que tienen ahí en mediación virtual, pero posteriormente, ciertamente las reacciones luminosas de la fotosíntesis no pueden evitar que parte del ATP que producen no se utilice en algún proceso respiratorio dentro de la misma célula. Pero realmente, tanto durante el día, cuando hay luz, y por lo tanto reacciones luminosas de la fotosíntesis, como durante la noche, hay respiración. Incluso pedazos de las plantas, como desprendidas de las plantas, como sería un melón o un racimo de bananos o un aguacate, esos tejidos vegetales siguen respirando aún después de haberlos desprendido nosotros de la planta, ¿no? Y en ese sentido, hay todo un campo de la fisiología de post cosecha o de la post cosecha que se preocupa, por ejemplo, cómo disminuir esa tasa respiratoria del banano, del melón, del aguacate, de manera de que ese fruto pueda estar apetecible y disponible en el estante de un supermercado durante más tiempo. Porque bueno, tenemos algunos productos tropicales, por ejemplo, no sé si a ustedes les gusta la guanábana, pero la guanábana es un producto que le gusta a muchas personas en el mundo. Además, se dice que es buena contra el cáncer. Entonces, digamos que tenemos una demanda para la guanábana, pero la guanábana es una fruta muy perecedera y además muy grandota. En fin, tiene algunas características que la hacen de difícil comercialización. Yo trabajé unos años con ñames en el CATI y hay un ñame que se considera el referente para calidad en los ñames por el sabor que tiene, que es el yampí, el Dioscorea trífida, que tiene, por cierto, unas hojas trifoliadas. Ese Dioscorea trífida tiene un fantástico sabor, una muy buena calidad, pero es muy perecedero. Eso que es muy perecedero quiero decir que hace falta hacer mejoramiento genético para lograr que ese ñame dure más en el estante, tenga una vida como tubérculo un poco más extensa, porque una cosa que es flor de un día, algo que es muy efímero, no puede exportarse con facilidad, es difícil de comercializar.
No importa qué tan rico sea, qué tan bueno sea, si no tiene buenas características post cosecha, no se puede comercializar y eso entonces no nos sirve de mucho. Estaríamos restringidos al mercado nacional. Tomen ustedes en cuenta que cuando exportamos, por ejemplo, plantas ornamentales a Holanda, esas plantas ornamentales van encerradas en una especie de caseta de madera con plástico oscuro durante 3 semanas. O sea, son 3 semanas que esas plantas están ahí hacinadas sin ver la luz, viviendo únicamente de sus reservas. Y bueno, llegan bien a Holanda. Bueno, hay a veces que se quejan los importadores de que llegaron mal. Pero ahora tenemos países árabes que tienen petróleo y que por lo tanto tienen mucho dinero. No sé si han visto ustedes cómo vive la gente en Kuwait, por ejemplo, en los Emiratos Árabes. O sea, ahí hay tanta plata que están llenos de millonarios. Y esas personas quieren nuestras plantas ornamentales, pero para hacérselas llegar necesitaríamos que nuestras plantas ornamentales duraran no 3 semanas, sino 6 semanas en la oscuridad. Entonces ya ahí comenzamos a tener situaciones límite que nos impiden exportar a esos destinos, porque obviamente no las vamos a mandar por avión. Bueno, si las mandáramos por avión, asunto resuelto, pero eso es carísimo. Lo lógico es mandarlas por barco y eso es muy lento. Entonces, para que ustedes vean que las posibilidades de exportación del país también dependen en alguna medida de la respiración. Ok, pasemos entonces a la siguiente lámina. Bueno, vamos a hablar de la regulación, que nos la podemos imaginar como una llave de agua, ¿verdad? Yo la puedo cerrar y entonces el flujo de agua se disminuye, o yo la puedo abrir y el flujo se amplifica, se aumenta. Eso es básicamente lo que el metabolismo vegetal puede hacer con la respiración. Las plantas pueden respirar más o menos según algunos factores internos y externos que vamos a revisar someramente. Lo primero que vamos a decir entonces es que tenemos el ciclo de los ácidos cítricos, también conocido como ciclo de Krebs, acá. Y bueno, no nos interesa que lo memoricen, pero lo representamos completo a la izquierda y lo representamos con algunas interacciones internas a la derecha. No sé si ustedes se acordarán, pero antes del ciclo de Krebs tenemos la glucólisis que ocurre en el citosol de las plantas. Y recuerden que la glucólisis está ligada por los pasos intermedios, que son básicamente azúcares fosforilados, con la ruta de las pentosas fosfato. Y la ruta de las pentosas fosfato puede ocurrir tanto en el citosol como dentro de algunas organelas. El asunto es que ya sea procediendo de la ruta de las hexosas fosfato o directamente de la glucólisis, la puerta de entrada al ciclo de los ácidos cítricos o ciclo de Krebs es este piruvato que tenemos aquí. Y vean ustedes que el antecesor del piruvato puede relacionarse con el ciclo de los ácidos cítricos a través del malato, que es una de las fases casi finales del ciclo. Y también vean ustedes, y esto es un antecedente a la clase de Rubén del próximo miércoles, que es el oxoglutarato, el que puede permitir la asimilación de nitrógeno. Esta salida que tenemos aquí es un vínculo entonces entre el proceso de respiración con el proceso de asimilación. Recuerden que decimos que se asimiló algo cuando ese algo que es de naturaleza originalmente mineral, como el nitrógeno, un nitrato, un amonio, que son compuestos minerales, son
introducidos en la planta y son transformados para dar origen a moléculas más complejas, esqueletos de carbono, que son de naturaleza orgánica. Y cuando entonces se ha pasado algo de lo inorgánico al orgánico o de lo mineral al orgánico, entonces decimos que se ha asimilado. Y la asimilación suele ser un proceso que consume ATP. Podría consumir también poder reductor. Entonces, por eso hay una ligadura o hay una relación entre la respiración vegetal y la asimilación del nitrógeno. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok. Este diagrama de la izquierda ya lo hemos visto muchas veces. Ahí tienen ustedes resumida la respiración vegetal. Las cosas que les mencioné hace un rato están ahí presentes, ¿verdad? La ruta de las pentosas fosfato, tanto en los plastidios como en el citosol. La glucólisis, que es la fase respiratoria más antigua, tan antigua que ya existía antes de que la atmósfera terrestre tuviera suficiente oxígeno para hacer una respiración aeróbica. O sea, la glucólisis entonces es la respiración anaeróbica que todos los seres vivos, incluyéndonos nosotros, hemos heredado de los tiempos en que la Tierra, de ancestros nuestros que son anteriores al tiempo en que la atmósfera terrestre tenía oxígeno, tanto oxígeno como el que tiene ahora. En otras palabras, fue necesario que los seres vivos evolucionaran hasta producir organismos fotosintéticos para que la fotosíntesis de esos organismos comenzara a disminuir el dióxido de carbono de la atmósfera y aumentara sustancialmente el oxígeno presente en la atmósfera. Hoy día tenemos un 21% de oxígeno en la atmósfera y eso es lo que nosotros utilizamos para hacer nuestra respiración aeróbica y también utilizan las plantas superiores y los cultivos. La parte esa aeróbica está relacionada principalmente con esta fase final, que sería en los pasos que ocurren en la mitocondria, entiéndase el ciclo de los ácidos cítricos, también conocido como ciclo de Krebs, y la fosforilización oxidativa, que se une una con la otra con esta participación del poder reductor en sus dos formas, que es lo que llamamos, esta parte de acá le llamamos cadena de transporte de electrones. Haciendo una analogía valiosa, creo yo, entre la respiración con la fotosíntesis. Porque en los dos casos estamos frente a procesos que conducen electrones de una fuente a otra y que permiten, con el paso de esos electrones, generar o cambiar la forma de energía. En este caso permiten producir ATP en una forma análoga a como lo hace el cloroplasto o los tilacoides de los cloroplastos, usando la ATP sintasa. Aquí a la derecha tenemos un cuadro en el que se sacan las cuentas, por así decirlo, de cuánto del ATP que se produce en la respiración aeróbica provendría de la fase inicial de glucólisis. Vean ustedes que la respuesta es que por cada sacarosa se producirían, en este caso, 4 y 6 ATP. Es decir, que aquí tendríamos una producción neta de 10 ATP por cada molécula de sacarosa. Recuerden que una sacarosa es una glucosa pegada a una fructosa y la sacarosa es un azúcar no reductor que es el preferido por las plantas para transportar vía floema, como ya Rubén les explicó detenidamente en una clase particular.
Luego tenemos el ciclo de los ácidos cítricos que ocurre en la mitocondria. Y en este caso tenemos el componente de la respiración vegetal que aporta mayor cantidad de ATPs. Si ustedes suman 4 más 6 más 40, eso les da 50. Y entonces vean ustedes que gracias a la presencia de oxígeno en la atmósfera, pudimos quintuplicar la producción de ATP que era posible cuando cuando no había suficiente oxígeno en la atmósfera y por lo tanto todo era anaeróbico, que sería la primera hilera de este cuadro. Al final de cuentas, entonces, sumando los dos tipos de respiración, la anaeróbica y la aeróbica, tendríamos un total de 60 ATPs por cada sacarosa, que es, bueno, 6 veces mayor que lo que lograban hacer los microorganismos que solo respiraban anaeróbicamente. Esos microorganismos anaeróbicos siguen existiendo entre nosotros, ¿verdad? Y son tremendamente importantes. Porque hay muchos ambientes en la naturaleza que son anaeróbicos. Por ejemplo, cuando tomamos desechos de una planta de procesamiento en una piñera, por ejemplo, la planta de procesamiento de la piñera usa ceras para darle un acabado a la piña de mejor apariencia y utilizan algún fungicida para evitar que se desarrollen algunos hongos de color negro y de color verde que le cambiarían el color a la piña y que se proliferarían en el tiempo de transporte y que sería indeseable porque se vería muy mal la piña, aparte del suelo y otras suciedades que podría tener el fruto antes de empacarse. Y esa agua se echa a unos estanques que se llaman pozos o estanques de oxidación, y precisamente en algunos de esos lugares, generalmente en esa laguna de oxidación, predomina la respiración anaeróbica. Tal vez no cerca de la superficie de la laguna, pero un poco más, algunos metros más abajo. Y entonces ahí tenemos microorganismos que nos ayudan a degradar esos restos orgánicos de la planta de la piña utilizando una respiración anaeróbica, que como hemos visto es poco eficiente, y esa poca eficiencia se convierte en una ventaja en procesos biotecnológicos, por ejemplo, como la producción de quesos. Una posibilidad aquí, después de la glucólisis, es no oxidar esos ácidos orgánicos, sino hacer una fermentación. Me parece que eso ya lo vimos en el pasado. Y tenemos dos fermentaciones básicas. La fermentación láctica, sin la cual no existiría el queso. No sé cuántos de ustedes les gusta comer queso, pero bueno, sin fermentación láctica no habría quesos. Y la otra fermentación es la fermentación etílica, sin la cual no habrían vinos, no habrían licores en general, que bueno, que consumidos con racionalidad son no solo alimenticios, sino que también, bueno, una parte importante de la alimentación humana. Recuerden ustedes que en la Edad Media, cuando las fuentes de agua casi siempre estaban contaminadas porque los agrupamientos humanos eran siempre muy sucios. Bueno, para empezar, no había agua en las casas, ¿verdad? Entonces había que irse al río a bañarse y obviamente si hacía frío en invierno la gente no se bañaba. No sé si ustedes sabían que los nobles franceses consideraban peligroso bañarse. Entonces lo que se hacían ellos era perfumarse todos los días, eso sí hacían, pero no se bañaban. Y usaban esas pelucas debajo de las cuales generalmente tenían piojos
y se estaban rascando ahí con unas especies de agujas largas, porque bueno, eso picaba, ¿verdad? Lo que les quiero decir es que las condiciones de higiene que tenemos hoy día, con agua en todas nuestras casas, con detergentes, jabones y con baños diarios, a veces más de un baño diario, esas condiciones eran impensables en la Edad Media. Entonces el agua estaba relativamente sucia y era la gente se moría como moscas por enfermedades infecciosas. Una forma de enfrentar esas enfermedades infecciosas era tomar esa agua, unirla a un cereal como el centeno, por ejemplo, agregarle algo de lúpulo y hacer un proceso de fermentación y dar origen a la cerveza. Y esa cerveza era agua diluida, bueno, era una cerveza diluida en agua, digamos, que era mucho más segura de beber que el agua de un río que podría estar muy contaminada. Entonces, los procesos anaeróbicos siguen estando con nosotros y son muy importantes. Hay otro conjunto de bacterias que son las metanogénicas, que son las que utilizamos para, por ejemplo, deshacernos de residuos en el beneficiado del café, como son las aguas mieles o la misma brosa del café. También lo hemos usado para las cáscaras del cacao y para la piña. Esos residuos de alto contenido de azúcares se le da de comer a organismos anaeróbicos que generan metano, y el metano es un biogás que puede utilizarse para cocinar. Hay muchos electrodomésticos, sobre todo de fabricación china, que trabajan con biogás en lugar de trabajar con energía eléctrica, y eso es una forma alternativa de resolver el problema de los electrodomésticos en la casa y del problema de la cocina. De hecho, en Costa Rica muchas personas cocinan con gas, no cocinan con electricidad, y lo mismo se puede hacer con biogás. Eso también es un proceso anaeróbico. No sé, preguntas, comentarios. Bueno, seguimos entonces. Vamos a ver. Me estoy pasando, sí. Ok, aquí tenemos. No quiere pasarse. Qué extraño, ¿eh? Ok. Aquí tenemos entonces a la mitocondria. ¿La ven ustedes ahí? Recuerden que teníamos, tanto en las mitocondrias como en los cloroplastos, tenemos espacios acotados dentro de esas organelas para permitir que funcione la teoría quimiosmótica de Mitchell, que se basa en la conversión de la energía basada en los protones de hidrógeno y en el movimiento del ATP sintasa para producir ATP. Entonces vean ustedes que la respiración, al igual que las reacciones luminosas de la fotosíntesis, tiene la posibilidad de dar origen a especies reactivas del oxígeno. ¿Cuáles son esas especies reactivas del oxígeno? Bueno, son cosas peligrosas como el agua oxigenada, como los oxígenos singlete, que son formas del oxígeno muy reactivas. Entonces, ya habíamos visto la semana pasada, me parece, que existe una oxidasa alternativa que permite tomar ese exceso de electrones y convertir esa energía de esos electrones no en especies reactivas del oxígeno, que son peligrosas, estas son las llamadas ROS, sino convertirlas en calor. Y eso es lo que se provocaría utilizando esta enzima, la enzima oxidasa alternativa. Luego, la misma respiración puede producir ácido ascórbico, poder reductor. Luego, la prolina puede venir de otras partes de la planta y ayudar también a evitar el origen de estrés debido al exceso de electrones, el ATP y el ADP, y desde luego el poder reductor también pueden contribuir a hacer algo útil con ese exceso de electrones. Eso sería el sistema de defensa contra el estrés.
Y luego tenemos el metabolismo central del carbono, que es todo lo que se incluye desde el poder reductor acá hasta la glicina y la serina a este otro lado. Es todos estos compuestos que están en pares, ¿verdad? Porque son reacciones, bueno, no todas están en pares. La prolina está sola, esa sería la única excepción. Esos compuestos están relacionados con el metabolismo central del carbono. Vamos a ver más adelante, al final de esta clase, que tenemos un metabolismo primario, que es básicamente, vamos a poner aquí metabolismo primario, es igual a fotosíntesis y respiración. ¿Por qué se le llama primario? Porque tanto la fotosíntesis como la respiración están íntimamente ligadas a la necesidad de energía de la planta para mantenerse viva. La fotosíntesis es la forma de ganar esa energía procedente del sol y la respiración es la forma de convertir esa energía en ATP para la respiración de crecimiento, recuerdan ustedes, y la respiración de mantenimiento, que son indispensables para cualquier planta. Ese es el metabolismo primario. Y el metabolismo secundario es igual a la producción de otros esqueletos de carbono con importancia ecológica o de calidad, principalmente. Eso lo vamos a ver en detalle un poco más adelante. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ok. Muy bien, entonces, aquí tenemos las principales regulaciones metabólicas de la deshidrogenasa del piruvato, que se abrevia como PDH. DH viene de deshidrogenasa y P viene de piruvato. Está desde luego en inglés, o sea, entonces está la P al inicio, no al final. Pero bueno, imagínense la que la pasamos al final y entonces diría deshidrogenasa del piruvato. Y esa regulación ocurre como lo indica este diagrama. Tenemos dos enzimas, una quinasa relacionada con el piruvato también, y una fosfatasa. Y vean ustedes que una y otra están enlazadas. Y básicamente el mecanismo regulador es el siguiente. Si tenemos carencia de ATP, por ejemplo, entonces, que sería lo que al revés se quiere decir acá. Vean ustedes que se dice aquí efecto de la deshidrogenasa, de la actividad de la deshidrogenasa del piruvato. Y tenemos aquí el ADP. Entonces, cuando hay mucho ADP, eso funciona como un estímulo para que se active entonces para que se inhibe la quinasa, al contrario, ¿no? Es decir, al existir mucho ADP, en lugar de subir esto, bajaría, y eso provocaría que tomara la forma inactiva. También una alta concentración de piruvato, la activación del piruvato, perdón, entonces provocaría la inhibición de la quinasa, ahí teníamos dos inhibiciones, y el magnesio y el manganeso son
elementos minerales que están asociados al estímulo de la fosfatasa, que sería esta que tenemos aquí al otro lado. Eso como factores que activan la actividad de la deshidrogenasa del piruvato. Y al revés, tendríamos pues los elementos que aquí las moléculas que aquí se señalan. El poder reductor, una concentración alta del poder reductor o una concentración alta de acetilcoenzima A o mucho amonio. En todos esos casos, todos esos casos se inhibe la deshidrogenasa, la quinasa de la fosforilización de la deshidrogenasa. Y aquí tenemos la reacción. Vean ustedes que básicamente aquí tenemos los reactantes, ¿verdad? Y aquí tenemos los productos. Entonces, básicamente lo que nos dice ese cuadro es que si hay mucho de los productos, hay una inhibición. Y si están presentes los reactantes, entonces todo lo contrario, hay más bien un estímulo para pasar de la izquierda a la derecha en este diagrama. ¿Preguntas en relación con esto? Ok. Me parece que ya... Bueno, vamos a ver una lámina más. Ok. Y tal vez para ir cerrando, déjeme ver aquí la siguiente, sería... Sí. Para ir cerrando esta primera parte de la lección, aquí tenemos otra vez todas las reacciones de la respiración vegetal. Vean ustedes que estamos iniciando con la fructosa 6-fosfato, que es uno de los pasos iniciales de la glucólisis. Recuerden que la glucólisis consiste inicialmente en la fosforilización de los azúcares y que termina con el fosfenol piruvato y el ácido pirúvico, que están en estos dos lugares. Vamos a señalarlos otra vez. O sea, hasta aquí más o menos tendríamos la glucólisis. Y aquí tendríamos, bueno, ya está el nombre aquí, los ácidos cítricos, ¿verdad? Y aquí está la cadena de transporte de electrones. Entonces, las flechas de color, ¿qué podrá ser ese color? Como café o rojizo, que terminan no en punta, sino en una línea recta, como esta de acá, por ejemplo, significa que hay un proceso inhibitorio. Es decir, si hay mucho fosfenol piruvato, se tiende a detener la producción de fructosa 1,6-bifosfato a partir de la fructosa 6-fosfato. O sea, se tiende a frenar la glucólisis, los pasos iniciales de la glucólisis. Lo mismo podemos decir aquí con el citrato, que es uno de los ácidos cítricos del ciclo de los ácidos cítricos, valga la redundancia. Si hay mucho citrato, entonces se tiende a detener el ciclo de Krebs. Igual también con el malato en este caso, que es una de las entradas laterales al ciclo de los ácidos cítricos. Ahí tenemos entonces procesos inhibitorios. Mucho citrato significa menos rotaciones del ciclo de los ácidos cítricos. Mucho fosfenol piruvato significa detener la glucólisis. Luego tenemos aquí en el punto 3 que el poder reductor es capaz de detener también algunos otros pasos del ciclo de los ácidos cítricos, como ahí se indica. Y finalmente, el ATP, que es el
producto por excelencia de la respiración aeróbica vegetal, si existe mucho, pues entonces también se tiende a detener la cadena de transporte de electrones porque no tiene sentido estimular la producción de ATP si existe mucho ATP en la célula. Y bueno, en el sentido contrario tenemos las líneas de color verde que vamos a tratar de destacar y que señalan entonces los puntos en los cuales se puede lograr el efecto de regulación hacia arriba, es decir, a estimular más bien. Y bueno, vamos a empezar de atrás para adelante. Obviamente, si tener mucho ATP inhibe, tener mucho ADP más bien estimula la respiración, porque significa que hay carencia de ATP y hay muchos reactantes disponibles. También es posible que el ADP estimule a nivel de la parte final de la glucólisis y esta línea larga con el fósforo inorgánico nos muestra entonces que también se puede afectar la glucólisis misma con mucho fósforo inorgánico. Entonces hemos visto 4 formas de inhibir la respiración vegetal y 3 formas de estimularla. Aparte de lo que vimos anteriormente en el diagrama con la quinasa y, perdón, este de acá, y la fosfatasa, que sería también otra forma de hacer regulación de la respiración. Bueno, y con esto, al ser las 5:54, hacemos una pausa de 10 minutos, entonces nos veríamos a las 6:05. Rubén, ¿vos estarías a las 6:05 para abrir o...? Sí, correcto. Ok, perfecto. Bueno, muchas gracias a todos y a todas y nos vemos en 10 minutos. Entonces, gracias.